buenas noches. Estamos a 25 de noviembre del año 2023. En verdad conmemoro, como decía Daniel Lara Faría, el derrocamiento del, del quizás el presidente más preparado y más culto que ha tenido este país, don Rómulo Gallegos, sucedido el 24 de noviembre, si no me equivoco, de 1948. Si le sumamos 2 años, 50, 73, 75 años fue, del derrocamiento de don Rómulo Gallegos. Si hay alguien que entendía la polaridad que existía en Venezuela entre lo rural y el mundo civilizado y estudiado, con su novela Doña Bárbara, era precisamente don Rómulo Gallegos. Es lo que pudiéramos decir. Y en verdad felicito a Daniel Lara Farías por ese excelente efemérides histórico, recordando a un ilustre venezolano que lamentablemente por una conspiración de militares fue derrocado a solo 6 meses aproximadamente de su gobierno y bueno, primero un gran presidente, Medina Angarita, fue derrocado en la Revolución de Octubre y luego solamente duró como unos 6 meses aproximadamente don Rómulo Gallego, lo cual fue lamentable en una gran inestabilidad política en donde la lucha de los militares por la toma del poder data de muchísimos años. Y si a la chiquita vamos, creo que todo el 2019, desde la creación de la República de Venezuela, los militares en su mayoría son los que han estado gobernando este país, en su mayoría. Porque yo hago este video. Eh, Quiero reconocerte, Daniel Lara Farías, que gracias al chavismo, a la era chavista, es que se le dio participación activa a las Fuerzas Armadas saliendo de sus cuarteles para ejercer el libre ejercicio del voto. eh, Prácticamente se convirtieron en un partido político socialista, bolivariano y profundamente chavista, como ellos dicen, en cada parada militar. Y con ello, esto es obra del chavismo, lograron optar por cantidades importantes de cargos de gobierno que en su mayoría han ido al fracaso. Si para la muestra un botón, tenemos el caso de Jesse Chacón, huido de Venezuela, creo que estaba en Australia, que acabó con Corpoelec. Luego el nepotismo, el hermano de Chávez, creo que fue Argeni Chávez, terminó de destrozar la central eléctrica nacional y en vez de invertir y mejorar el sistema eléctrico nacional,
hubo un foco de corrupción grandísimo y en verdad eso se vino a menos. Prácticamente Movilnet está prácticamente desaparecida. CanTV está prácticamente desaparecido. En fin, en donde han estado los militares, incluso los han llevado degradando sus funciones, como a Pedeval y cosas así por el estilo, a distribuir pollo y distribuir alimentos, que no son sus funciones, porque lo de ellos tiene que ser 100% entrenados, no digamos para matar, pero sí para defender la patria ante cualquier circunstancia. Y tener el temple y tener el valor y bueno, y el temperamento para resistir ante cualquier eventualidad bajo ataque, bajo presión, funcionar bajo presión. Eso es obra del chavismo y eso lo llamaron Unión Cívico-Militar. La incorporación, la invasión de los militares en trabajos civiles, muchos se daban de baja para terminar siendo gobernadores, alcaldes, embajadores. O sea, si ha habido un gobierno que le ha dado altos privilegios a los militares, es precisamente la era chavista y posteriormente, insisto, la era madurista, porque son los militares los que sostienen el sistema de gobierno, como la llamada guardia pretoriana, pudiéramos decir. Están inmersos en todos los sectores de la sociedad. En cuanto a gobierno, están metidos en la parte agrícola, están incursos en la parte de los servicios públicos. El presidente actual de PDVSA es precisamente un militar. Y muchos llamados frijolitos que se enfrentaron a Nicolás Maduro bueno, en esas elecciones presidenciales venían precisamente del sector militar. Es decir, los militares tienen los más altos sueldos de Venezuela. Los mayores privilegios los tienen los militares en todos los aspectos, incluso en todos los rangos, desde las alcabalas, muchas veces caen en la extorsión, hasta, bueno, no es que lo digo yo con pruebas, no tengo las pruebas, lo he visto en los videos de Daniel Lara Faría. Entonces es una suposición mía. Lo he visto en videos y en verdad supongo yo que han existido hechos de ese tipo en los cuales es muy difícil enfrentarse a esa institución armada. Eso es obra del chavismo que se ha mantenido en tiempos de madurismo, porque es como parte de las cuatro patas de la mesa que te sostiene el sistema actual de Nicolás Maduro Moro, pues. La intervención de los militares. Sin embargo, yo he llegado a observar en distintas elecciones que la gente de tropa busca sobremanera de que el pueblo se exprese y emita su opinión. Pero ¿de qué sirve esas batallas campales en los centros electorales
en donde en verdad nos maltratamos unos con otros, algunos venezolanos incluso quedan detenidos, quedan presos por situaciones del portón, por falta de respeto, por una infinidad de situaciones. Y después precisamente cuando llega el momento de la totalización, de la recaudación de los votos a nivel nacional, sobre todo de las áreas rurales, encontramos centros electorales donde tengan el gobierno con el 100% de los votos, lo cual es muy difícil que 20 Venezuela tenga una maquinaria política o el sistema de oposición que está altamente dividido, tenga la suficiente representación nacional como para cuidar todos los votos en todos los estados del país. Y es ahí donde está la verdadera fórmula de victoria del sistema de gobierno actual venezolano. Cuando Daniel Lara Faría habla sin fundamento, que esto solamente saldría con medidas judiciales, militares, policiales, en, no sé, te habla la Corte Internacional Penal, te habla de un sinfín de cosas, de incoherencia. Y con todo respeto lo digo, señor Daniel Lara Faría, es que usted no conoce a fondo las Fuerzas Armadas Nacionales. A pesar de que usted dice que usted trabajó en la parte aeronáutica, que usted tiene conocimientos y trabajó unos cuantos años en la parte aeronáutica, pero usted en verdad no sabe o no entiende de que jamás y nunca un hermano de Fuerzas Armadas, independientemente a la que le corresponda, si es Guardia Nacional, si es del Ejército, si es de la Marina, de la Aviación, hoy en día sería prácticamente imposible que le dispare o le haga daño a otro compañero de las Fuerzas Armadas. Eso se dio en los hechos de lamentables, nefastos del 4 de febrero, donde los responsables, los cabecillas responsables debieron eh, recibir la pena máxima del sistema judicial venezolano. Si eso sucedió en el 92, tenemos el 2002, 2012, ellos debieron de estar saliendo libres en el 2022. Debieron haber recibido la pena máxima y salir totalmente retirados de las Fuerzas Armadas e inhabilitados de por vida de optar de cualquier cargo público en Venezuela. Eso fue lo que debió haber pasado y no se hizo. Rafael Caldera fue un gran traidor con el indulto, porque parece que formaba parte de este plan y fue muy oportunista, fue muy egoísta y oportunista. Y soltó una gente que era altamente de izquierda, estaban convencidos con la izquierda y fueron capaces de traicionar a sus compañeros de armas, formando el movimiento bolivariano revolucionario 200, lo cual trajo todo estos graves conflictos de confrontación entre hermanos de la patria, hermanos de las Fuerzas Armadas. Yo te digo, Daniel Lara Faría, que hoy en día es muy difícil que un hermano de las Fuerzas Armadas eh, tenga el valor suficiente como para dispararle o poner preso o amenazar de muerte a otro compañero de las Fuerzas Armadas. Eso es prácticamente imposible.
que se dé un levantamiento. Y si se da, y en caso de que se diera, sería muy pequeño ese foco, sería delatado lo más probable, y aquellos culpables que fueran capturados serían altamente despreciados y repudiados por los miembros de las Fuerzas Armadas. Llevarían todo el castigo y el peso de la ley en el SEBIN o donde estén encerrados en verdad. Eso es muy difícil, hay muchos delatores, hay muchos infiltrados, hay muchos traidores, hay muchos sistemas de inteligencia. Y aquellos que se atrevan a atentar con el sistema y si son capturados, pierden su carrera familiar, militar, profesional, pierden su familia, pierden sus bienes, lo pierden todo. Y son prácticamente enterrados en vida porque son traidores a la patria y son altamente repudiados y rechazados por los compañeros de Fuerzas Armadas Militares. Esto es algo que tú no entiendes, Daniel Lara Farías. Por lo tanto, esa vía es prácticamente imposible que se dé. Lo que se necesita, te lo he dicho desde un principio, es educar rápidamente a las comunidades en donde cada padre, madre o hermano que reciba instrucción sobre cómo defender el voto, de cómo defender el voto electoral, pueda llevar ese mensaje a todas las instituciones públicas del país. De tal forma de que aquellos que piensen en un verdadero cambio de libertad sean mucho más que aquellos que pretendan beneficiarse con la corrupción, la desidia y la miseria y el hambre y la pobreza de millones de venezolanos, en verdad. Esa es la única manera. Por lo tanto, cada vez que yo te escucho decir de que solo con medidas judiciales, policiales, militares, el que lo haga como Guaycarapano o cualquier otro militar es altamente repudiado, rechazado, despreciado, eh, es un traidor que jamás será perdonado por los compañeros de las Fuerzas Armadas. Quien levante un arma de la República contra un compañero de las Fuerzas Armadas es prácticamente un traidor que jamás será perdonado. Lo pierde todo, pierde su honor, su carrera profesional, su vida, eh, todo, su familia, su pertenencia, lo pierde todo. Perdón. Y eso es algo que no entienden los influencers que están en el exterior. La única vía es educar al pueblo para defender voto a voto y tomar fotos y tomar referencias y hacer todo lo posible para defender los votos en cada centro electoral, en cada rincón del país. Y para eso hay que educar al pueblo con folletos, con una guía bien estructurada, con mucho tiempo de anticipación para, para que la gente esté preparada para cuando llegue el día de defender la democracia. Es lo que hay que hacer. Pero mientras no se organicen, mientras se mantengan atomizados, divididos, con ese caciquismo y con esa arrogancia de que yo soy Venezuela y si no soy la candidata, como dice esta mujer,
no lo será nadie. En verdad eso es un túnel sin salida, porque en verdad ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades de que no va a pasar, no se lo van a permitir. Ese hasta el final, ya llegó a su final. El final llegó cuando no la dejen pasar los distintos cordones de seguridad de la propia Guardia Nacional para llegar a inscribirse al CNE. Lo vemos venir y parece que no entiende. Parece que no lo entiende. Y no buscan la manera de impulsar un verdadero candidato opositor que pueda ser una opción de cambio que dolarice la economía y que atraiga la confianza de la inversión privada e internacional. Todavía no lo vemos y que aplaque las sanciones. Eso es todo lo que necesitamos, que se eliminen las sanciones, que se dolarice la moneda nacional, porque ya el bolívar parece que está irrecuperable por la gran cantidad de evaluación que ha tenido, que se elimine el control de cambio y que se garantice por escrito, legalmente, internacionalmente, la inversión privada que se realice en Venezuela para fomentar fuentes de trabajo. Esa es la única manera de eh, impulsar el sector industrial, el sector turístico, el sector agropecuario, la inversión, la dolarización, la comercialización de nuestros productos, eh, permitir que las transnacionales extranjeras vengan a trabajar protegidas por el Estado con convenios internacionales para impulsar el- la producción de gasolina, la exportación, la exploración y producción de petróleo y también, ¿por qué no seguir luchando por la Guyana Esequiba que le pertenece a todos los venezolanos? Lo cual estoy 100% de acuerdo con el gobierno nacional venezolano. Es lo que digo yo. Entonces es muy fácil desde Alemania decir, mira, no te fijaste, te pusiste a hablar de más en X, en Twitter, y te agarraron a la medianoche, eres del partido de Delsa Solórzano y te encerraron en el SEBIN. Y para sacarte de ahí, bueno, ay mi madre, usted no se imagina la cantidad de dólares que se necesita. Y del Solórzano luchando para ver si te pueden ver. Haciendo ver de que la libertad de expresión está totalmente vigilada, superditada y condicionada dentro del marco de la ley que rige el gobierno nacional. Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertinaje. Aquellos que llamen a la violencia, al caos, a la protesta de calle, al magnicidio, eso en verdad terminan pagando por la ley contra el odio que existe en Venezuela. En verdad no podemos hablar, ni aunque pudiera, en mi caso, me atrevería a hablar fuera del marco de la ley. Y el marco de la ley me dice de que los cargos públicos, los poderes públicos nacionales, se luchan a través del sufragio electoral, aunque no crean, aunque no les guste a los influencers de Miami, algunos influencers famosos, uno que está en Caracas, el de Alemania,
el de España, la de Panamá, aunque no les guste, no les guste a ninguno de ustedes, lamentablemente ese es el camino por la paz para llevar una oferta política que en verdad convenza al pueblo venezolano de la verdadera recuperación económica de nuestro país. Entonces, en verdad, estás equivocado, Daniel Lara Faría. Esos sí son vestigios del chavismo que se mantienen hoy en día. Y los militares sí pudiéramos decir que siguen la corriente chavista, a pesar de que su líder se murió hace más de 10 años. Y entre ellos Diosdado Cabello, que dijiste por ahí de que era el chigüere bipolar, bueno, chavista, militar. Es que prácticamente el sinónimo de militar es chavista de por sí, pero también es madurista porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, les guste o no, es el presidente Nicolás Maduro Moros. Ese es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, les guste o no les guste. Y ese es el que está mandando actualmente desde la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Que busquemos opciones de cambio. Ya lo saben, no se atrevan a seguir cizañando con el asunto de estar buscando conspiraciones en donde salgan traidores que más tarde serán repudiados, castigados, despreciados por los propios compañeros y los van a ensanjonar por mucho tiempo para que declaren quiénes son los cómplices que están con ellos. Eso es algo muy difícil en estos tiempos, donde prácticamente todos se delatan unos con otros. En verdad, entre cielo y tierra, en las Fuerzas Armadas, todo se sabe, en verdad. No se puede confiar en nadie. Cada quien busca ganar puntos con sus superiores si en verdad está conspirando. Eso lo hizo la izquierda en un momento determinado. Lo logró la izquierda en ese momento martirizarse, con ofrecerse como opción de cambio. Los liberaron cuando debieron haber salido en el 2022 después de 30 años de cárcel, pero lamentablemente no sucedió así. La historia en verdad sucedió de otra manera y no la podemos cambiar. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya es suficiente. Carta abierta a Daniel Lara Faría, la seguimos haciendo. Sigue insistiendo con lo de llamar chavismo, que mantienes a Chávez vivo, encendido en todos los militares de Venezuela. Lo mantienes encendido porque fue Chávez quien le dio los privilegios y los cargos de gobierno, de ministerio, a todos esos militares que en verdad no estaban preparados para la gerencia pública, sino para la defensa de la patria. Sigue cometiendo ese error, Daniel Lara Faría. Síguelo cometiendo, síguelo haciendo, tranquilo. Yo te lo sigo diciendo y el que me quiera escuchar, así sea una o dos personas que me escuchen, ¿verdad? Pero cuando tú lo dijiste, cuando estabas en Cantabria con Neomar Hernández, del Castro comunismo de Díaz Canel y del chavismo madurismo, del actual madurismo actual, de los que están mandando ahorita en el poder, ahí estuviste la razón. Pero tú eres terco, tú en verdad tú crees ser el dueño de toda la verdad, a pesar que eres un humano, un hombre como yo.
Y como tú tienes virtudes, también tienes defectos y tienes equivocaciones. Me agradó de que alabaste a la gente que te acompañó y agradeciste a la gente que te acompañó en las distintas conversaciones que tuviste en España. Eso estuvo maravilloso. Yo alentaría que Neomar Hernández hiciera una gira nacional por los colegios de abogados del país. Y estas conversaciones que tuvo Neomar en España, ¿por qué no se atreve a hacerla en Venezuela? Lo hacía Teodoro Pekov, lo hizo Germán Escarrá cuando se vestía de opositor y ahora es chavista. El dinero en verdad cambia a mucha gente, pues. Y yo los vi en verdad. Pero Neomar en verdad ganaría mucha popularidad recorriendo las principales ciudades del país, llevando conferencias con un grupo de amigos, respondiendo preguntas y dando exposiciones de este tipo. Pero bueno, lo dejamos tranquilito tal cual como él dice. Quizás no es el momento, lo dejamos tranquilito haciendo su trabajo, que es feliz, en el canal de YouTube y ya está, pues. En verdad deseamos tener tu libro, Neomar. Si en verdad te llamó la atención este video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete por favor. Bienvenido sea, estimado. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, coméntalo, lánzalo por favor. Y si quieres compartir este video en redes sociales sobre la política venezolana, compártelo entonces a quien tú quieras. Se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 25 de noviembre del año 2023 y son las 2:04 de la madrugada del sábado. Se puede hablar con respeto y se puede hablar con libertad de expresión siempre y cuando mantengas un clima de respeto dentro del marco de la ley y respete las instituciones y respetes a los dirigentes del gobierno y los que gobiernan este país, a los dirigentes del Estado. Si te pones a insultar y a difamar sin tener pruebas o estar instigando odio o violencia, te sale lo que llaman el famoso tuntum, en verdad. Y después no te quejes, porque para salir de ese rollo es bastante difícil. ¿Qué abogado te va a defender? ¿Qué abogado te va a sacar de ese problema? ¿Qué abogado te va a ayudar? Eso es lo que yo puedo decir. Y lo puedes perder todo en la vida. Pierdes los bienes, pierdes familia, pierdes tu carrera profesional, lo pierdes todo. Solamente porque le diste de más a cosas que no debiste haber hablado dentro del país. Que Dios los bendiga a todos. El centro de todo esto es la fuerza militar, como lo dijo Diosdado Cabello con el mazo dando, es una gran familia entre hermanos. Se ven entre ellos mismos, entre padres, hijos, hermanos. Y aquel que ose traicionar a la familia de las Fuerzas Armadas, en verdad cometería la gran equivocación de su vida. Así que olvídense que por la vía de la violencia, de guerra civil y cosas de esas por el estilo, olvídense. O las protestas de calle que ya intentaron, olvídense de todo eso. La vía tiene que ser por medio de la Constitución y los partidos políticos son constituidos para optar a los cargos de gobierno a nivel
públicos, a cargos de gobiernos públicos a nivel nacional. Eso es lo que yo les puedo decir. Hay que instruir a la gente para defender los votos en todos los espacios del CNE, desde que sale del colegio, del centro de votación, hasta que llega hasta la Junta Electoral de cada estado y hasta que llegue más que todo tener acceso a la parte del Consejo Nacional Electoral en la propia Caracas. Que Dios los bendiga a todos en verdad. Les habló Ernesto Rondón, tiene mucho sueño en verdad. Carta abierta a Daniel Lara Faría, olvídate de esa violencia, llamando a la violencia desde Alemania. Estás equivocado, según mi punto de vista, equivocado totalmente. Y que Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a Venezuela de un derramamiento de sangre y que se imponga la cordura y el sentido común y la recuperación económica para este país. Que Dios, o sea, que los acuerdos que se dan entre el gobierno nacional y los Estados Unidos, en verdad caminen y se vayan solucionando para que cada vez la inversión privada crezca más en Venezuela. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Que tengan feliz noche. Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.